Oportuno para este programa, que es artículo 16 y que habla de ser iguales en tanto personas ante la ley. Y vos planteabas que, en definitiva, es una cuestión también que tiene que ver con la igualdad. Sí, porque nosotros, cuando hablamos de esta cuestión de que todos somos iguales ante la ley, esto necesariamente es un precepto de un Estado democrático, y es una construcción y es un trabajo que se tiene que realizar todos los días. O sea, no alcanza con que esté solamente en la letra de la Constitución. El tema de la igualdad es una cosa que hay que militar permanentemente, y en todos los ámbitos, no solamente en la cuestión penal, no se lo voy a explicar a ustedes, ¿no? Pero también es cierto que esta cuestión de que todos somos iguales ante la ley no se verifica cuando nosotros vemos cómo son distribuidas las oportunidades, y vemos que no todo el mundo tiene exactamente las mismas oportunidades, y en esa distribución de oportunidades hay una desigualdad muy grande. Y hay brechas muy grandes entre aquellos que han podido recibir todas las oportunidades, aquellos que hemos recibido algunas y aquellos que no han recibido absolutamente nada. Y el sistema penal y el penitenciario en particular ofrece datos que surgen de la evidencia que marcan esa desigualdad, claro, y esa brecha, como por ejemplo cómo está compuesta la población penitenciaria. A mí un día en una lectura me generaba mucho interpelarnos, ¿no? Porque es cierto, uno es igual ante la ley y esto es un precepto, pero cuando nosotros vemos esto, ¿no?, de las distribuciones, pareciera ser que también en el proceso penal, en el juicio penal y en el derecho penal habría que tener en cuenta este tema de las oportunidades que cada uno ha podido recibir y aquel que no ha recibido absolutamente nada, ¿no? Porque precisamente quien no ha recibido ningún tipo de oportunidad o no ha podido gozarlas es aquel ciudadano que nosotros decimos que está en alguna situación de exclusión, y tal vez en muchos procesos de exclusión, no solamente uno, tal vez varios, ¿no? Entonces la pregunta es si esa persona tiene que recibir la descarga del derecho penal exactamente igual que aquel que ha tenido todas las posibilidades, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en alguna lectura del Código de Hammurabi que habla de este tema de la distribución de oportunidades y cómo eso tiene que jugar en el juicio, y el Código de Hammurabi es del año 700 antes de Cristo, ¿no? Y es increíble que nosotros hoy sigamos discutiendo esta cuestión. Y además tenías una mirada macro y macro, porque mirando el ámbito penitenciario, el mundo penitenciario, no solamente al sistema penitenciario y refiriéndose puntualmente a las personas en situación de encierro, sino, bueno, a los oficiales penitenciarios. También te metiste en las desigualdades de género, sí, a discutir, diste de alguna manera el aval para que se creara el sindicato de personas en situación de encierro. Sí. Hay distintas desigualdades en las que metiste mano. Nosotros en realidad era como una consecuencia necesaria que lo teníamos que hacer, ¿no? Nosotros no especulábamos con esto, sabíamos que lo teníamos que hacer, teníamos una sola oportunidad, y lo hicimos, insisto, tuvimos la pretensión de hacerlo, tal vez no haya salido como nosotros queríamos, tal vez seguramente nos equivocamos en hacerlo, y por ahí capaz que había algún otro momento o había alguna otra forma mejor de hacerlo. Pero lo cierto es que, la cuestión de la cosa penitenciaria, de la sanción, el derecho penal siempre se basó en eso, ¿no? En el castigo, en la sanción. Vos hablabas, Víctor, recién antes de ir a la pausa y decías de las trampas del derecho penal liberal. En esta trampa de que todos somos iguales ante la ley. Y no sé si somos todos iguales ante la ley cuando las oportunidades no son distribuidas distintas, ¿no? Y precisamente, el mayor éxito que nosotros le reconocemos al gobierno es precisamente generar un proceso donde el Estado sea un Estado equitativo, igualitario, de distribución de riquezas y de oportunidades. No alcanza, por eso no alcanza solamente con el enunciado, o sea, hay que hacer un Estado que sea igualitario, que sea más equitativo y que distribuya. Cuando nosotros hablamos desde lo penal, desde el poder punitivo y desde cómo se plantea este discurso, básicamente hay dos modelos. El modelo que tiene que ver con la inclusión y el modelo que tiene que ver con la exclusión. El modelo de la inclusión es el modelo keynesiano de acumular riqueza para poder distribuirla a la mayor cantidad de gente posible. Y el estado de exclusión es aquel que concentra la riqueza en un grupo muy reducido de gente que se queda con la riqueza y que no distribuye absolutamente nada, que solamente genera exclusión. Y casualidad, el sistema de inclusión, aquel que construye bases de ciudadanía, está identificado con un sistema donde lo prioritario son los derechos humanos y donde los conflictos se solucionan pacíficamente a través de la mediación o de la negociación.
Los sistemas de exclusión, por el contrario, son los que aumentan ese discurso punitivo y tienen siempre o terminan siempre en la solución violenta del conflicto. Digo, donde esa situación de violencia, entre comillas, civilizada, es encerrar gente. Digo, agravada por el desigual acceso a la justicia. Agravada por todas las condiciones de desigualdad que vienen o que sufren aquellos ciudadanos que no son ciudadanos y que están en situaciones de exclusión. Entonces, para entrar en un sistema nuevo de exclusión, porque esa en realidad la propuesta que hay hasta ahora. Exactamente, o sea, digamos, más allá de que vos te planteabas recién si habíamos estado en los tiempos correctos para hacer estos cambios o no, si era el momento. No, bueno, porque en algún momento había que hacerlo también, bueno, ¿no? Sí, digo, seguramente, bien. ¿Cuál es el momento? En esto, digo, nosotros, yo les decía recién, digo, cuando uno habla de esto tradicionalmente, históricamente, todo esto se habló desde el derecho penal, desde la política criminal, desde la sanción, y nosotros pensamos que tal vez lo podíamos hablar desde la política de los derechos humanos, donde la visión era una completamente distinta, ya no era lo prioritario el tema del orden, del control y de la sumisión, sino que lo importante era construcción de ciudadanía. Digo, y en esa construcción de ciudadanía nosotros intentamos construir ciudadanía no solamente para la persona que estaba privada de libertad, sino también para el penitenciario, donde la mujer tuviera una posibilidad de ocupar lugares de relevancia, que tuviera niveles de conducción, donde fuera eventualmente también quien decidiera concretamente la ejecución de las políticas públicas. Digo, el servicio penitenciario es una institución cerrada, históricamente lo fue, digo, la cárcel es una institución total, digo, y nosotros en realidad pensamos que nada bueno puede salir de una cuestión cerrada, absoluta, totalitaria y violenta. Digo, el servicio penitenciario, el sistema penitenciario, es tal vez el núcleo más violento de todo el sistema penal. Digo, el sistema penal que ya tiene una carga clara de violencia porque precisamente se ocupa de privar de libertad a la gente, o sea, donde las cuestiones que se discuten son cuestiones tan graves como el tema de permanecer o no en libertad, bueno, la parte penitenciaria tal vez sea la más violenta porque es aquella parte que la comunidad no ve, que la comunidad tampoco se interesa por ver qué es lo que pasa, y donde precisamente esa cuestión de institución cerrada hace que todo sea manejado exclusivamente por una fuerza de seguridad. Digo, una fuerza de seguridad que necesariamente tiene que ayornarse, digo, en términos de que sigue siendo una fuerza de seguridad militarizada, que sigue con algunos preceptos que no reconocen la condición de persona de la persona que está eventualmente privada de libertad, donde se siguen manejando secuencias de privilegios que poco tienen que ver con el tema de la igualdad, donde se siguen manejando situaciones de crueldad que poco tienen que ver con la dignidad de las personas. Y, insisto, digo, también la dignidad del propio penitenciario, ¿no? Digo, Víctor, y en este contexto de este panorama que nos describías del modelo de inclusión y el modelo de exclusión, tenemos en Argentina el debate por el nuevo proyecto del Código Penal. Claro, el Código ¿Cómo Penal, podemos verlo desde el Código este Penal, el Código Penal, nosotros hay un conjunto de normas, digo, que regulan la cuestión penal, que nosotros le decimos código, pero que en realidad no responde a ninguna característica de un código. O sea, un código se supone que es un cuerpo legal que está sistematizado, que tiene una lógica interna, que tiene una coherencia y que tiene un camino lógico desde el principio hasta el final. Lo que nosotros llamamos Código Penal es un código que se sancionó en el año 1921, digo, que a la fecha tiene infinidad de reformas que no son sistemáticas, que no son coherentes. Está muy emparchado. Donde precisamente las campañas punitivas han generado parches que poco tienen que ver con la cosa coherente y lógica, donde hoy, en palabras de los profesores, tenemos los escombros de un código penal que perdió toda sistematicidad. Digo, el artículo 75, si no recuerdo mal, de la Constitución, el Poder Constituyente le ordena al Congreso el dictado de un código penal. Y un código penal es eso, es algo que tiene un sistema, que tiene una lógica, que tiene una coherencia. La Comisión, en el trabajo que hace, intenta recuperar esa coherencia. Digo, un código que está del año 21, con 900 leyes complementarias, digo, con parches que le han quitado sistematicidad, hacen
situaciones o crean situaciones de incertidumbre tan grandes como no saber eventualmente, o por lo menos que se pueda discutir en el ámbito de los tribunales, cuál es el monto máximo de la pena privativa de libertad. Digo, algunos dicen que son 25 años, que era lo tradicional, algunos dicen que son 30 y pico, y otros dicen que son 50. Entonces digo, un código penal donde no haya certeza sobre cuál es el monto máximo de la pena privativa de libertad es algo que es caótico. Recién nombraste a la comisión. Sí. Estás hablando de la comisión que tomó a su cargo elaborar el anteproyecto para que sea debatido en los recintos. Sí. Y esta comisión fue integrada por representantes de todos los bloques. Así es. ¿Y se dio a esta tarea durante cuánto tiempo? Durante más de 2 años. Invitaron a... En un trabajo de un ejercicio democrático de búsqueda de consenso y de análisis serio de las cuestiones. ¿Cómo se buscaron esos consensos? ¿Invitaron a organizaciones, todo a el mundo expertos? participó y todo el mundo tuvo la posibilidad de participar, ¿no? Y todos participaron en función de lo que eran sus convicciones y de lo que eran sus saber y su entender, y desde el punto de vista de construir algo que tiene que ser una construcción estratégica en términos de país. Porque precisamente, si nosotros estamos construyendo, no quiero usar el plural, si hay gente que está muy ocupada en construir un país equitativo, de inclusión, el Código Penal tiene que reportar o aportar en el ámbito que resuelve también a ese estado de inclusión y a ese estado de mucha mayor ciudadanía. Entonces la ideología del Código Penal, que es el marco donde se discute la cuestión, tiene que ser coherente o tiene que ser de alguna manera adecuada al modelo de país que se está diseñando. Y eso es lo que de alguna manera hizo la comisión, ¿no? O sea, generar consensos y un trabajo académico muy serio y muy elaborado y muy minucioso. Y perfectible. Y obviamente perfectible, la comisión elabora un trabajo para poner en consideración, o sea, no es que elabora un proyecto para que ya sea ley y que se discuta. Precisamente elaboran un proyecto para que ese proyecto se vuelva a nutrir de nuevo, ahora que ya consolidado y eventualmente como un trabajo que pueda ser presentado como un trabajo final, el aporte de las universidades, de las ONG, de los colegios de abogados, de los profesionales, como si fuera una nueva segunda discusión, por si alguien entendía que no había habido consenso en la discusión. Y son quienes integraron la comisión, son personas reconocidas en el ámbito académico y son personas reconocidas en el ámbito político. Nosotros tenemos ahora ahí, nosotros porque de alguna manera apoyamos la discusión del Código Penal, la necesidad de tener un nuevo Código Penal donde se discutan estas cuestiones, y el doctor Roberto Carles es una figura importante ahora en términos de la militancia de la discusión, ¿no? Te propongo, Víctor, estamos dialogando con Víctor Ortel, un abogado, un querido amigo nuestro además, que está justamente dando este debate por las universidades. Vamos a hablar entonces a la vuelta de la tanda, te propongo. Sí. ¿Qué es lo que se está debatiendo? Dale. Vamos a matar.